Buenas tardes, comenzamos, bienvenidos y bienvenidas otra tarde más al ciclo de conferencias organizado por APIPS. Hoy tenemos el placer de contar con Joaquín, miembro también de la Junta Directiva de APIPS. Y bueno, Joaquín García Casares nació en 1944 en Daimiel. Él es licenciado en Filosofía e Historia, graduado social y doctor en Geografía e Historia. Entre otros trabajos, fue responsable de formación y gestor en el Departamento de Formación de Altos Hornos del Mediterráneo. Por otra parte, es responsable del área de cooperación de la ONG local Manos Amigas desde hace más de 25 años, con la que han realizado proyectos solidarios en comunidades desfavorecidas. Además, relacionadas con sus ocupaciones académicas, profesionales y solidarias, ha realizado diferentes investigaciones, tesis y conferencias basadas en su propia experiencia y documentadas en diferentes bibliotecas de Panamá, Colombia, Francia y España. Actualmente está gestionando la publicación de la investigación sobre el patrimonio documental de pueblos como Petrés, Benifairó y Alquimia de Alfara. Y hoy aquí nos va a hablar de la documentación de la Compañía Minera de Sierra Menera y de Altos Hornos de Vizcaya en el Archivo Municipal de Sagunto. Así que sin más, os dejamos con él. Resulta un poco familiar el estar alguien ahí en una mesa y los demás, y algunos por allá casi perdidos o semi-perdidos del grupo. Si alguien se pudiera acercar, sería como más amable el entorno. El título que le dimos a la conferencia, o a la ponencia, aparece de otra manera en el tríptico, pero es un título muy genérico. Toma. Es un título muy genérico y, como podéis entender, sumamente amplio y extenso en la realidad. En este momento, yo me encuentro como un jugador en campo opuesto, en el que todos los locales saben las normas a seguir, saben los procedimientos, y el forastero las tiene que ir aprendiendo poco a poco. Porque, en efecto, en cierto modo, yo soy forastero en esta ciudad, aunque llevo más de 50 años. No he tenido la circunstancia familiar que mis padres o hermanos trabajen en Altos Hornos o en la compañía minera, con lo cual ese valor, ese carácter, esa identidad que proporciona el hecho de tener familia o haber trabajado muchos tiempos o muchos familiares en la fábrica, pues no lo puedo disfrutar yo, pero algunos de por acá sí que lo puedo disfrutar. Por otro lado, me encuentro como un aprendiz de brujo que está ante sus profesores, ante sus maestros, algunos de los cuales están por aquí, Manolo, Pepe Vila, Lucas, y tantos más, y algunos compañeros, por allí veo a Tomás Bueno, etcétera, que me han enseñado los trucos, me han enseñado la fábrica, me han enseñado muchos elementos de la producción, etcétera, y yo ahora intento decirles qué es lo que ha pasado. Es un tanto inesperado, ¿no? Como que este aprendiz viene a decirme qué. Es un poco extraño. Bueno, dentro de ese panorama de amplitud del tema, de circunstancias personales en las que yo me encuentro junto con, o enfrente de, o al lado de, pues vamos a intentar explicar qué es el trabajo que se ha desarrollado en este momento. Hasta ahora, es un trabajo que se comenzó en el año 2022, estamos en el 26, durante un periodo de 6... Por aquí he visto alguna concejal, perdón. Ana María. Ana María, gracias. Es un trabajo que se comenzó en el año 2022, estamos en el 26, durante un periodo de 6 u 8 meses, la primera fase. Pero yo me sentí con aquella documentación desangelado, tiene que ver más. Efectivamente, había más documentación y yo recurrí al personal del Archivo Municipal de Sagunto, que me ha atendido siempre muy amablemente, con prontitud. En particular quiero nombrar a Pilar García, doña Pilar García, que no sé exactamente cuál es su segundo apellido, y que me han proporcionado posteriormente nueva información. No contento con eso,
volví a preguntar a Pilar, Pilar, ¿qué más? Ah, pues mira, de tal. Yo hice unas cuantas cuestiones, le planteé algunos áreas que yo quería conocer y me dijo que de ese aspecto no existía información documental en el archivo municipal. Sí me orientó hacia la consulta de las actas municipales y en efecto las actas municipales son los que me han permitido ver el panorama previo a los documentos que físicamente hemos podido consultar. Me refiero sobre todo a las 2 y media décadas primeras del siglo XX, a partir del anuncio de la construcción del Pantalán, del embarcadero, la posterior construcción de la fábrica de aceros, etc. Entonces, esa parte de las 2 primeras décadas del siglo XX las he recogido, las he recopilado mínimamente con pinceladas gracias a las actas municipales. Bueno, y a continuación voy a intentar que podáis ver y escuchar al tiempo que yo pues iré comentando algo, cuál ha sido el trabajo y qué información nos proporciona. De todos los documentos siempre he podido recoger algún aspecto por medio de fotografía parcial de documentos concretos, que es lo que he ido reflejando en alguna que otra pasada de diapositiva. Muchas gracias a todos y vamos a continuar. Gracias. Apágalo, Joaquín. Se consume la pila. Se consume la pila. Gracias. Sí. ¿Y por qué se acoplada? Es algo que ya he comentado. Agradezco la oportunidad también a la Asociación de Patrimonio Histórico, Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto, por esta oportunidad. Sabían que yo había hecho un trabajito y me lanzaron la piedra. Yo la recogí con gusto. Bueno, ya os comenté que es como un atrevimiento, ¿no? Esto es lo que comenté antes. Y aquí hay un aspecto importante a tener en cuenta. El hecho que hablemos o intentemos hablar del patrimonio documental, yo creo que es un factor o es un elemento cultural que no lo tenemos suficientemente valorado. Quizás una muestra, con todo el respeto a todos los ausentes, es que digamos que no es muy abundante los amigos, los compañeros, amigas que están presentes hoy. En cambio, en otros temas, como que prolifera el dato, se parrama entre otros amigos de la población o gente interesada en el ciclo de conferencias y viene más gente. A mí no me importa en absoluto, gracias a todos los que estáis, pero el hecho de hablar de patrimonio documental ya nos desvía la atención. El patrimonio arquitectónico, por ejemplo, ese lo tenemos en la vista, lo tenemos en la calle, lo tenemos fuerte en las iglesias, en las escuelas, en las instalaciones industriales, pero el patrimonio industrial realmente es el hijo pobre de la familia, ¿no? El hijo tontito de la familia, porque está oscuro, olvidado, suele estar escondido, poco conocido y a veces maltratado. No aquí, pero en algunos municipios de la comarca me he encontrado con que los documentos básicamente están cortados a tijera para eliminar un determinado nombre de una persona o arrancadas las hojas, simplemente arrancadas las hojas de un mamotreto de 50 a 100 páginas en las que faltan 3, 4, 5, 6. Eso es de muy mala intención, ¿no? Pero sí, el patrimonio documental es un poco en este sentido el hijo pobre o el hijo tontito de la familia. Bueno, vamos a intentar conocer parte de la documentación existente, vamos a intentar extraer información básica, porque es mucha la documentación, es muchísima la información que contiene, pero voy a intentar dar unas pinceladas de la información que existe. Y luego, como el día de hoy, pues tratar de divulgarlo entre las personas de Sagunto y Puerto. En este caso, el trabajo no tiene nada que ver con el archivo de Altos Hornos, el llamado archivo de Altos Hornos, porque no está accesible por el momento. Es un intento, sí, de abrir una ventana para comprender, para conocer y ver el desarrollo de los Hornos Altos y de sus circunstancias sociales, económicas, etcétera, en esta ciudad. Bueno, sí, os comentaba que la primera vez que comenté el tema con el personal del archivo municipal me dieron
un buen paquete de trabajo, una segunda vez me dieron otro paquete de trabajo y por fin una tercera he podido consultar las actas municipales. Perdón por mi... Se me ha hecho la boca. Y en efecto, después de 80, 90, 100 años, hay algunos documentos que cuesta leerlos, ¿no? Bueno, de toda esa información hemos ido seleccionando lo que consideramos más oportuno para dar una visión del trabajo y de la información existente. Y como no, pues historiador y escritor en lo posible, investigador, pues al final tienes que recurrir a una artimaña, una escalerita que son los años, una opción cronológica de toda la documentación que se ha manejado en lo posible. Como decía, las dos primeras décadas del siglo XX, trabajando sobre todo las actas municipales y obviamente contar que hay de muchísimos años 50 y tantos o 60 actas municipales, una por semana. Contar desde el año 900 hasta el 27, 28 que he estado consultando, pues cuántas actas son. Eso sí, hay un periodo en la época de Primo de Rivera que las actas no son semanales sino mensuales, incluso cuatrimestrales, con lo cual hay... Está pasando continuamente. Está muy deprisa eso. Está pasando muy deprisa. Pasa muy deprisa, no me enteramos de lo que dices. Aquí lo que hago es reflejar algunas de las circunstancias más señaladas de esa primera década, y quizás de las más señaladas es que en las actas municipales es que hay ya más de 300 edificios. Eso nos hace idea del movimiento humano que se estaba generando en esta población. ¿Qué factores son los que más afectaban a los habitantes, que eran a su vez trabajadores de la compañía minera o de la siderúrgica? Pues esos que se señalan, ¿no? La precariedad del matadero, el problema de hacer el camino de Sagunto a Puerto, la compañía ofrece algún tipo de transporte, etcétera, y la construcción de las casas de la compañía, de lo cual no he conseguido localizar el proyecto de construcción del área esa. Sí hay referencias en las actas municipales, las casas de la compañía y después, como veremos, una suspensión de obras en algo que se hacía cerca de las casas de la compañía, pero no he logrado conocer y no sé si existe el proyecto completo de la construcción de las casas de la compañía. Bueno, como en otros momentos, la compañía ofrece locales, ofrece asistencia médica, también recibe servicios por parte del Ayuntamiento de Sagunto. Obviamente, Sota y Anás son hijos adoptivos por 2 veces por lo menos. Del año 16 al año 21 o 22, por allá vuelven a nombrar los hijos adoptivos, no entiendo por qué. Y sí se anuncia ya la creación de la fábrica de hierros. Para esta época, 1917, hay ya más de 400 edificios, a una media de 4 o 5 personas por familia, quizás más 6 y visitantes que no estaban inscritos. Podemos calcular más o menos la población de Puerto de Sagunto en ese momento. Si no recuerdo mal, Antonio Ortiz, en uno de sus libros, dice que en 1920 la población de Puerto de Sagunto eran 1.825 personas. Bueno, los vecinos del puerto, trabajadores de la compañía, etcétera, hacen una serie de reclamaciones por todo el tipo de fenómenos que eran por el matadero, el precio de los productos, los alquileres, el transporte, la asistencia médica, la sanidad, el hecho de las alcantarillas descubiertas y la pestilencia que podían provocar. Aquí me he encontrado con un conflicto y es cómo compaginar las licencias de obra que se dan a personas concretas con las otras referencias de las solicitudes, el papelito. Según esto, tenemos aquí que las viviendas serían, se ve muy poquito, 863 para el periodo de los años 20, pero sin incluir las casas de la compañía.
iban seleccionadas por año, y ahí se ve más o menos en esa diapositiva, en esa gráfica, se ve lo que decíamos antes, que había más de 300 casas en el 1913 y luego el proceso de construcción anual, solo que faltan las de la compañía. Bueno, para qué hablar de las casas de la compañía del barrio obrero, porque seguro que sabéis más que yo de todo eso, los grupos que lo constituyen, y sí hay un plano parcial que se puede proporcionar, pero en el catálogo del patrimonio de Sagunto aparece un plano completo de las instalaciones actuales. Sí sucede que la concatenación de intereses de la compañía minera y de la siderúrgica era tal que obviamente todo el mundo pensaba que era la misma cosa, o prácticamente igual. De manera que en la compañía siderúrgica en el 23 está haciendo unas obras cerca de las casas de la compañía, de esas referencias que tenemos en las actas municipales, y que se determina el paro de las obras porque no se había pedido la licencia previa para la construcción. Entonces la compañía minera dice: señores, si yo he construido siempre sin que me pidan licencia previamente, después se ha gestionado. Pero ¿qué sucede además aquí? Que las casas que se estaban construyendo no eran de la compañía minera, sino de la siderúrgica, de manera que se trabasa la documentación para después la compañía siderúrgica responde a ese requerimiento del ayuntamiento e incorpora un plano mucho más amplio que esto, obviamente, el que dice: esto es el barrio obrero, la casa de la compañía, y estas son las que estamos construyendo y que ustedes habían suspendido la obra. Bueno, las circunstancias de los años 23 ya sabemos muchos que lo que estaba sucediendo, que sucedió, y la población de Sagunto, en su mayoría, de Puerto Sagunto, la mayoría trabajadores de Altos Hornos, aunque sabemos que también venían vecinos de Sagunto y vecinos de Los Valles, vecinos de Caña, etcétera, pero la mayoría eran de Puerto Sagunto, hace una serie de reclamaciones ante el gobernador por los precios de los productos básicos y por el precio de los alquileres, por el valor de los alquileres. Ahí la información es que había problemas con la harina, había problemas con los precios del pan, con el peso del pan. Hay un momento en el que los panaderos llegan a decir: no hacemos pan. Ahí interviene el ayuntamiento y las cosas se pacifican. Bueno, entre los documentos que físicamente hemos manejado, aparte del que hemos visto ahora mismo de la parada de las obras, de esas casas, de esas viviendas, está los de los guardas jurados. Ahí aparecen guardas para personas particulares y también para la compañía minera, la compañía siderúrgica, Altos Hornos de Vizcaya. Lo que aparece de estos personajes es una información sucinta, un retrato de qué tipo de persona era: alto, flaco, rubio, moreno, con ojos así, la barbilla, no sé qué, los labios. Es una fotografía manuscrita de la persona que tenía allí delante y que era jurado. Posteriormente, obviamente, aparte de señas particulares, la vista cruzada. Aquí tenemos un personaje, pero aguarda que en su época, ya estamos en 1940, para poder acceder a ser jurado, guarda jurado, tenías que presentar justificación de tu documentación, incluso del municipio, pero también del párroco. Ahí tenemos varias certificaciones de conducta del ayuntamiento, en este caso. Según informe adquirido, reside en esta población, persona francamente izquierdista, pertenece al Partido Socialista. No sé si le darían a esto sobre el trabajo, pero es lo que aparece en la documentación. Desde antes del glorioso Movimiento Nacional. Bueno, no insistimos en el tema. Por parte del párroco, en este caso dice que Juan, etcétera,
natural de Teruel, vecino de esta desde el 23, ha observado buena conducta y vive completamente alejado del cumplimiento religioso. Es bueno, pero no. Este no trabaja. Este no trabaja. Bueno, aquí lo que he tratado de presentar es una tabla del número de guardas que había en las distintas empresas por años. Llegó a sumar ahí un total de 129 guardas, distintos periodos, claro está. Se conocieron la compañía minera, la compañía siderúrgica y luego finalmente de Altos Hornos de Vizcaya. De todas estas personas llega un momento en el que conocemos la fotografía. No he traído ninguna fotografía, pero ya aparece en la documentación, aparte de esos informes de conducta, de buena conducta o no tan buena, así aparece la fotografía. Yo en la primera época de trabajo con la documentación me encontré que había una serie de lagunas para mí muy importantes. El Fornás, el Economato, aunque aparece la Casa del Marino, la Iglesia de Begoña, etc. Entonces volví a la carga de nuevo y amablemente el personal del archivo me proporcionó mucha más información, como por ejemplo lo referente a la construcción de la Iglesia de Begoña, que bueno, conocí mejor que yo, ¿no? Hay otros documentos curiosos, por aquí veo sindicalistas, López, por ahí lo he visto antes, están los permisos para poderlo reunir. Entonces hay el ayuntamiento da ese permiso o no lo da. Y aparte del sindicato como tal, digamos, podría ser el elemento más comprometido en aquel momento, social o políticamente hablando, pues hay información de bastantes asociaciones, como puede ver, de Cázara, como Bófila, del Círculo Ferroviario, Colonia Aragonesa. Digo que cualquiera que tenga curiosidad, pues sabe o puede saber que en este tipo de documentación puede encontrar mucha información. Pero claro, hay que dedicarle tiempo, ¿no? En este caso hay varios documentos específicos del sindicato, una reunión del sindicato en la sección de briquetas y refractarios, ¿no? Sindicato metalúrgico de oficios varios y todas esas cosas. Y aquí el sello, quizá los que estén más dedicados al tema de sindical conozcan ya este sello, pero es un sello que ya tiene casi 100 años. Porque en este momento tendría 100 años. Del Sindicato Metalúrgico y General de Oficios Varios. Aquí hay otra solicitud de local para poderse reunir. Bueno, vamos a pasar del tema. Ahora hay una documentación interesante que es la escritura o copia de la escritura por la cual AHV absorbía a la compañía siderúrgica. Eso está ahí. Y esa acta notarial, esa copia del acta notarial, pues contiene una serie de informaciones que son muy interesantes. ¿Cuáles eran las instalaciones que existía en la compañía siderúrgica en ese momento? Por ejemplo, esto. Y el balance económico del año 40, que es lo que se traspasa a HV. En la escritura de asociación se informa sobre los comparecientes que estaban firmando aquella documentación, los intercambios de acciones entre las empresas, los terrenos y los edificios afectados, todo está pormenorizado, las instalaciones metalúrgicas existentes, se habla del barrio de la compañía, obviamente eso era otro valor que tenía la compañía minera y la compañía siderúrgica, y se hace el balance de cuentas. El casino recreativo nos aparece como documento separado, independiente, aunque aparecen las actas municipales, con un documento que he encontrado del año 941. Bueno, para su entrega son los estatutos, si no recuerdo mal, pero no está incluido el documento de los estatutos del casino junto con este oficio del gobernador civil. Otro elemento que es de mucho interés y que algunos podrían curiosear qué personas
formaban parte de la familia en ese momento, como podía hacer yo, que otras personas que no eran de familia podían estar incorporados en el grupo familiar, son los censos del economato. Los censos del economato que he podido consultar son de varios años, del 47 al 51 o 52, y en ellos también se ve la evolución, se puede ver la evolución del número de beneficiarios que había, obviamente, en el economato año por año. Así, grosso modo, están entre los 13.500 y los 14.700 u 800 personas. Las cuentas página a página pues son páginas con un determinado número de personas, pero no todas las líneas están completas, porque uno puede multiplicar 100 páginas por 25 nombres, tantos, o muchísimas más. Pero al no haber todas las líneas completamente escritas, tengo que contar 18, 14, 21, 29, 8, 7. Entonces, de eso, al final se calcula, o he podido calcular, unos 1.470, 80 beneficiarios en el año 1952. Bueno, censos datan de los años que he dicho, y un elemento también interesante es qué productos estaban vendiendo, qué precios tenían esos productos, el importe de las ventas trimestralmente y el pago que se hacía por los arbitrios al ayuntamiento y cuánto era el porcentaje por cada uno de los productos más importantes. Vamos a ver algo de ello. Bueno, esos son los censos. Como digo, pues ahí están los grupos familiares, no exactamente, pero están los grupos familiares y se pueden contrastar. No sé si habrá por aquí alguna persona, Carmona González. No he puesto a los Belmonte porque sería, me boicotearías. Los productos, ¿qué productos eran los que se vendían y que eran de mayor consumo entre la población, en este caso beneficiaria del economato? Vemos ahí aceite, arroz, café, chocolate, harina, embutidos, etcétera, etcétera. Y la cantidad, el importe de la venta en kilos o en litros. Vemos que la harina eran 345.000 kilos. Arroz, 52.000. Hay cifras muy señaladas. Eso significa algún dietista. Digo, bueno, ¿cuál es la dieta media de los trabajadores y de los beneficiarios en este caso? Se puede valorar qué tipo de alimentación tenían nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Esto es un resumen de lo que hemos visto antes, ¿no? Y el porcentaje que había que pagar por arbitrios por kilo, 0,01, un céntimo, hasta una peseta por los jamones, por pieza de jamón. Eso también nos lleva a una pregunta que hago ahí. ¿Quién comía jamón? Incluso ¿quién comía turrón? Si estamos hablando que había 3.000 trabajadores y se venden en un trimestre 35 kilos, bueno, pues era muy poco. Y el caso de jamón, en época de Navidad, el cuarto trimestre del año, se venden 31 piezas de jamón. Allí había un grupito que además podía alcanzar ese tipo de alimentos. La gente de la empresa que... El impuesto que se pagaba al ayuntamiento por inspección sanitaria, eso es lo que sepan de este tipo de fenómenos económicos o de datos económicos, pues tienen también... Hay una peta en la que pueden trabajar. Está el café, patata, el turrón, que se pagaba por cada kilo. Del economato he encontrado varias actas de los años 40, 1948, pero que no están en el archivo, de Altos Hornos, están dentro del archivo de la Compañía Minera de Serra Minera. O sea, la identidad o la identificación de las entidades, incluso en el año 1948, parecía ser tal que en el archivo de la Compañía Minera todavía se encuentran actas, pero del
el economato del archivo, de Altos Hornos de Vizcaya. O sea, ya hay varias actas, por ejemplo esta, en la que, bueno, el día del acta y las personas que asistieron y las cuestiones que trataron también se presentan, obviamente, y se pueden leer. Bueno, en orden a las construcciones que lleva adelante la compañía siderúrgica, en este caso ya Altos Hornos, etc., está el de la construcción del hospital. Hay un plano, hay varios planos de la construcción del hospital, cuáles son sus dependencias, dónde estamos ahora, muy transformado, y pues la sala que dice el quirófano, sala de anestesia, cura, rayos X, etc. Y bueno, hay un pedacito de uno de los textos que se puede leer perfectamente. Ese es el plano, que es uno de los planos que no se, y con ese tamañito no se ve demasiado bien, pero bueno, es lo que está a disposición de gente, los arquitectos, etcétera, por ahí, que saben mucho más que yo si quieren averiguar cosas. La superficie construida por plantas, por ejemplo, lo tenemos ahí, 2.897 metros cuadrados en total. Y volvemos a otra construcción importante de lo de las casas de la compañía. Como todos saben, me imagino yo, varias de las casas que recaían a la actual avenida 9 de octubre, que era Sotallanar, como José Antonio, fueron eliminadas para construir edificios en alto. Entonces hay por lo menos 3, hay información de, según el plano de ese momento, el número que tenían cada una de esas casas que fueron eliminadas. Bueno, más construcciones de la siderúrgica, las viviendas por años, todo eso, como digo, los arquitectos, si un día tienen interés de consultar la historia de estos temas, que seguramente lo han hecho ya, pues ahí tenemos información. Alquileres de las viviendas, cuál era el alquiler de la vivienda, qué tipos de alquiler había, etcétera, tipo de vivienda la A, 373 pesetas, BCD, etcétera, 600, y un tipo de vivienda pone único, de tercera categoría, 300 pesetas de alquiler. El Colegio María Inmaculada, que todos conocen, y puede que algunas personas de aquí hayan asistido a clase a ese colegio. Tenemos ahí información y alguna cosa que yo no conocía hasta ver los planos y ver el proyecto, es algo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, la fachada que todos conocéis, el valor del proyecto, 16 millones y pico de la época, de pesetas. Los profesores, las maestras, los maestros, viendo esto, 40 niñas por aula, me imagino que se echarán las manos en la cabeza porque era una barbaridad. Pero así era, así se funcionaba. Entonces, una multiplicación es fácil. 40 por 34 clases, aulas, 1.630 alumnas tenía de capacidad. Demasiado buena. Sí, lo que yo decía que he descubierto en los planos y que he podido leer en el proyecto es que aparte de la capilla, que todos conocemos, la mayoría conocemos, había un proyecto de auditorio para 630 plazas. Aquí no sé, habrá 100 plazas, puede haber aquí. Imaginaros un auditorio que tenía una planta baja de 400 y pico, 430 en pista y 200 plazas en anfiteatro. Era tamaño edificio. Y este es el aspecto que aparece en el plano del proyecto de María Inmaculada. Bueno, otro lugar que todos conocéis, que yo no llegué a conocer prácticamente, pero sí el tema de los merenderos, los barracones, todo eso por iniciativa de la compañía de Altos Hornos de Vizcaya. Hay un documento, que entre los muchos que hay, que hace referencia a un escape importante de humos en el año 1970, como problema en la soplante del convertidor LED. Y la rotura de la soplante, hay problemas técnicos y no los pueden resolver con facilidad, de manera que al final fueron, no sé si lo tengo por aquí,
veintitantos días de salidas de humos de una forma importante. 4 o 6 días en el mes de septiembre, otros tanto 8, 10, 12 en noviembre, o en septiembre, octubre y noviembre, que suman a total 28 días de escape de humos. Bueno, información tenemos también entre la documentación que me proporcionaron en el archivo sobre los convertidores LD, antes ahí estaban los Martin Siemens, si no recuerdo mal, y la fábrica de oxígeno y la colada continua, que ya son estructuras muy modernas que yo he podido consultar, trabajar y participar en el trabajo y aprender mucho. Iba en plan de aprendiz. Presupuesto 45 millones de pesetas de ese proyecto. Bueno, obviamente la eliminación en frío se nos cae por su peso y por otras cuestiones, y hay información, iba a decir pesadísima por el volumen, sobre la eliminación en frío. De eso hay muchísima información que para quien tenga interés puede consultarla, unos mamotretos tremendos. Información del presupuesto, lista de planos, proyectos de excavaciones, cimentación de naves, discrepancias surgidas por el ayuntamiento y resoluciones de la audiencia provincial. Información de los productos básicos que se iban a manejar, que se iban a utilizar, y relación catastral de todas las parcelas que se compraron para poder llevar a cabo la construcción de la cuarta planta siderúrgica. Como sabemos, aquello quedó en mal paradero. Pero sí tenemos la información de cada una de las personas, de la extensión de sus parcelas, del coste de esas parcelas, etcétera, etcétera. Es cierto que algunos de los propietarios no aceptaron la prestación económica que les ofrecían, y ahí se inicia, ahí se inicia un pleito con esos propietarios que no accedían a la compra por parte de Altos Hornos del Mediterráneo de esos espacios, de esas parcelas. Hay una información por temor en la población a propósito del uso de los explosivos para todo aquel tema que estábamos hablando en la cuarta planta. Hay un análisis, hay un estudio y hay una información de que eso supuestamente no tenía repercusiones negativas. Lo siento, no me el ratoncito. La paralización de las obras, también existe toda esa información. Muchísima información, como digo, de la cuarta planta. Hay varios comentarios reiterativos por parte del ayuntamiento para que se respete el camino a la ballesa. Respetar la vereda del mar. Yo creo que eso se ha irrespetado actualmente más. Hay otra información del proyecto de terminal de Graneles y la estación de almacenamiento de gas propano, que se califica peligrosa. Ahí sí hay un té con el ayuntamiento y con otras instancias. El gas propano, la información que existe sobre ella. Y ya entramos en una fase en la que bueno, aquí hay varios informes de Francisco Forés informando de qué es lo que se había que derribar, qué es lo que había que cortar, vender por chatarra, compensar con los gastos que se iban a tener, etcétera, etcétera. Y habla simplemente de demoler todas esas estructuras que, como sabemos, han desaparecido. Todo a demoler. Aquí se habla del horno alto, luego del horno alto 3 y por el momento el horno alto 2 se salvó. Se ha salvado definitivamente. Es otra información de Forés, la demolición de la colada de acero y del sintering. Y aquí hay un informe de unas 20-25 páginas en la que hay una especie de historia Forés desde el año 1917 hasta el 91
de cuál ha sido el proceso de la siderurgia en Puerto Sagunto y de los factores que ha ido determinando sus diferentes cambios y sus cambios de propiedad, etcétera, etcétera. Hace una síntesis histórica, menciona el decreto de la cuarta planta y hace una información de la evolución de la producción y de la plantilla. Eso podemos pasar a verlo rápidamente. Porque él va a decir y afirma que realmente la plantilla era alta, la producción escasa y luego los condicionamientos que pone Europa para el acceso de España, etcétera, etcétera, van a dirigirnos inevitablemente al cierre, al colapso. Eso es lo que viene a decir definitivamente. La plantilla, la evolución de la plantilla. Entonces, su informe ante una situación crítica plantea la salida irremediable. Hay que cerrar y el resultado lo conocemos todos. Él dice que la circunstancia obliga al gobierno español a tomar medidas drásticas que consistieron en decretar el cierre total de la planta integral de H&M según acuerdo del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. El horno alto está en un tentempié. Hay decisión de derribar, que acepta el ayuntamiento, hay una decisión de no derribar y finalmente con la postura adoptada por la Generalidad de aportar dinero y de mantener como patrimonio industrial, etcétera, mantener el horno alto, bueno, lo podemos ver, lo podemos visitar, aunque está con cuestiones un tanto precarias. Bueno, ahí está el informe de A Unión, que opta por demoler. Hay un costo de 750.000 de la época. En el tira y afloja, la Consejería de Cultura y el alcalde compañero de trabajo de García Felipe, José García Felipe, propone mantener el horno alto. Toda esa información la tenemos disponible. Y son fechas y documentos que tenemos. Bueno, en algún momento decíamos, ese es un testimonio de que se han burlado de nosotros, nos han hundido la fábrica y han dejado eso ahí. En fin, en la actualidad eso se considera un valor. Todos consideramos que es un valor junto con otras instalaciones sobradamente conocidas por todos, aunque tengamos problemas. Que no es el momento de discutir. Quedaría un elemento, no he visto por ahí a un señor que intervino bastante, que es el convenio Ayuntamiento H&M, la discusión de ese convenio, la comisión que se crea al respecto y el discurso que lleva, ¿no? Un acuerdo que está condicionado al pleno municipal del año 93 y a los consejos de administración de las respectivas empresas. Incluye el recurso contencioso de Ramón García, que no he visto por aquí. Cuando le vea le echaré la bronca. Y si está, que me perdone. No lo he visto. Contra el acuerdo del pleno municipal. Esto ha sido un repaso así a vuela pluma, pinceladas de qué información existe. Gracias a Dios o gracias a los trabajadores y al ayuntamiento se mantiene esa información disponible para quien quiera consultarla. Y por mi parte, bueno, espero haber llegado a algún elemento, haber aportado algún elemento nuevo, aunque sé que toda la información la conocéis mucho mejor que yo. Y por mi parte, buenas noches, buenas nit, muchas gracias. No sé si alguien pretende tener algún tipo de preguntas. Bueno, ahora se abre un turno de palabras, preguntas, cuestiones. Yo tengo que decirte una cosa, Joaquín. Has empezado tu charla diciendo que eres un extranjero en este pueblo, ¿no? O algo así has dicho. Eres un forastero en este pueblo. Yo no he nacido acá. Un forastero en esta ciudad. Y me siento también de mi población. En esta ciudad no hay forasteros. Bueno, gracias. Ahora, yo voy a romper yo el hielo y te quisiera preguntar cómo se puede acceder a consultar este archivo. Gracias. Bueno, ahí yo me he presentado sin conocer a las personas en el archivo del ayuntamiento. He preguntado, miren, yo tengo interés de consultar tal información. Ah, bueno, pues ¿qué quiere usted? Pues mire, tal y cual cosa.
Y ahí me dice, bueno, mire, dígame concretamente qué, y yo se lo preparo y dentro de 3-4 días lo tiene usted aquí para su completa consulta. No ha habido ninguna dificultad en ese sitio, en ese sentido. Sí es cierto que yo he preguntado por algunos elementos que hay en la población y eso no se ha encontrado, o no se sabe dónde está. Puede que en el archivo de Altos Hornos, pero bueno, aquí en el municipal al parecer no existe información de elementos que he preguntado yo. Y luego hay el catálogo, que he hecho mención antes. El catálogo se puede consultar también, el catálogo de patrimonio, que hay información sobre todo de las construcciones, edificios, viviendas y todo ese tipo de cosas. Gracias. Una pregunta. Esta información, o sea, ¿tú tienes información de que se puede acceder a través, o que esté digitalizado y el ayuntamiento se pueda consultar a través del ordenador? Sí, muchísima información digitalizada. No, pero esta en concreto que has presentado tú, todo esto que has presentado, ¿se puede consultar? Esto concretamente no lo sé, lo que sí se puede consultar perfectamente son las actas y son mapas, y son planos, hay mucha información, que yo no me he parado porque lleva bastante tiempo. ¿Ha encontrado alguna documentación referente a los fallecimientos que han habido a lo largo de la historia de Altos Hornos, de, no sé, del grado de responsabilidad de la empresa o indemnización a las familias o algo por el estilo? Es que ahí en Alameda hay un panel con los distintos fallecimientos por accidente laboral. Entonces, ¿hay alguna documentación de eso? No hay, eso era un elemento de empresa y no hay. Eso no lo he visto yo. Si es que existe, no lo he visto. Lo que sí referencia es al naufragio de el Avanto, y donde se llevaron las personas fallecidas al cementerio, después la construcción de un monolito o algo así en homenaje a las personas fallecidas. Es lo más próximo que he encontrado a esa cuestión que planteas. Y luego el temor ante las explosiones en la época de inicio de la cuarta planta y el factor de escape de humo tan importante que hubo, que eso sí, aparte del polvo y todas las cosas de los minerales, ese fenómeno fue tratado y sí aparece. Mucha más información de la que yo he presentado, obviamente. No sé si eso satisface, no he visto más, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Aportaciones, críticas? Bueno. Has comentado, Joaquín, que entre la posada y las casas de la compañía el ayuntamiento negó hacer una construcción de viviendas. Eran las casas del tío Alcoroches, ahí donde iba a vivir mi familia paterna. Sabéis más que yo. Bueno, pues efectivamente, Sí. Lo que pasa es que la documentación se dirige a la compañía minera. La compañía minera dice, esto no es mío. Ahí va a vivir. Entonces la siderúrgica que recibe esa información ya dice perfectamente, como la costumbre era no pedir la licencia previa, sino que comenzaban a trabajar y luego ya se gestionaba, pues esto hacían igual. Y aquí se paraliza la obra y lo que hace con la compañía siderúrgica es presentar la solicitud formalmente, aunque se la rechazan porque le faltaba ciertos sellos o cierta cuestión de tipo administrativo y se lo rechazan primeramente para luego aceptarla, y presenta también el plano de dónde se estaba construyendo ese tipo de viviendas. La iba a hacer un constructor de los años 20, el tío Alcoroches, que es la Mira, una pregunta sobre lo que hablabas también, cuando has enseñado los planos, por ejemplo, de aquí, todos esos proyectos están localizables pidiendo el proyecto concreto de esto de licencia, o tienes que estar rebuscando de otra manera. Lo digo porque aquí, por ejemplo, hicimos una intervención hace años y el proyecto que conseguimos del ayuntamiento era el proyecto ya de cuando se convirtió en centro cívico, pero en ningún momento se nos habló en el ayuntamiento de que ese existiera. ¿Eso está dentro del archivo porque es documentación de la fábrica y tienes que buscar en la fábrica? ¿O si pidieras uno de esos proyectos lo pueden encontrar? ¿Cómo crees tú que está eso? Lo pueden encontrar. Sí, porque bueno, a mí me pasaron cerca de 100 ítems de información por una hoja de cálculo y puede estar en esos elementos. Es decir, que eso está específicamente localizado. Esta carpeta o este archivador lo saco y perfectamente se puede consultar.
Joaquín, ¿y de la escuela de aprendices no hay nada? De la escuela, sí hay, parece que me he saltado con este fenómeno que ha habido ahí. No, de la antigua y de tal. Sí, hay, de la escuela de aprendices antigua hay información no excesiva, al menos yo no la he visto, pero sí hay información, y de la capilla, etcétera, etcétera. De esa información, y de la que hay más información específica es el proyecto de la escuela de aprendices del Instituto actual, de Meredio. La información, incluso hay un, que no lo hemos podido ver, pero es que debe saltarlo el programa. Hay un... Arríbate al micrófono, que no se oye bien. Sí, que hay un sector de la escuela de aprendices de Merello en el que aparece, aparte de la obra esta de escultura, aparece una pintura como un mural enorme en la parte derecha del edificio. Ese mural, yo nunca, no recuerdo haberlo visto, no sé si los que sois de la localidad nacido, llegasteis a ver ese mural, pero yo no he llegado a verlo. Se hizo la escuela secular, sí. ¿Sí? A ver si lo localizo, porque es un mural interesante, pero no parece que no ha salido. Bueno, vamos a buscando, no lo encuentro en este momento. Pero sí hay mural, hay información de las instalaciones, de la distribución, de los espacios, del material que se iba a tener, de las maquinarias, de todo eso existe esa información. Sí, no, eso está claro, pero de la antigua es la que quiero saber yo, porque... La de la Alameda. Conseguir que la Alameda. El ayuntamiento o quien fuese construir la antigua. ¿Te refieres a la de la Alameda, Manolo? Sí, el de la Alameda. No, de eso no he visto mucha información, no lo he visto, no. Hay referencias, pero no he visto información muy específica del tema. Ahí había que conseguir que lo hicieron. No sé, te digo, ahí, por ejemplo, del FORNAS, yo pedí información y no está localizada, o no se ha localizado. He pedido información de la Iglesia del Carmen, tampoco se ha encontrado. De la escuela de aprendices que mencionas, tampoco he visto prácticamente nada. Bueno, un día podríamos hablar de la escuela, porque hay gente que tiene información de la escuela y de su evolución y del momento de su destrucción, que ha sido más reciente. Y la de Begoña. O sea, y hay una serie de espacios que no he encontrado información. Son espacios muy importantes de esta localidad. Pues sí. También hay información de la cesión del instituto, lo que es actual tenencia de la alcaldía, la cesión inicial y su reforma, su reparación, etcétera, por parte del ayuntamiento. De eso hay, por ejemplo, también información de ese elemento de la población. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias de nuevo. Un momento. Ahí has sacado en la información que nos has enseñado la demolición de la parte de la fábrica y quien lo ordenaba. ¿Hay algo parecido sobre la escuela de aprendices? No lo he visto. Si existe, no lo he visto yo. Es un... No hay... Realmente... No lo has pedido. No lo he visto. Si hay algo de documentación al respecto de lo que estás indicando, no lo he conocido, no lo he visto. Si esto es un informe muy moderno, lo otro, si es más antiguo, quizás no se tiene bien localizado, no lo sé exactamente. Sí, y luego otra pregunta que... Pero cueste, por lo que a mí respecta, que se puede ir a consultar. Y está abierta la puerta. Sí. Entonces son cosas de definir qué es lo que quiero, tú lo pides y quizás tarden 2 o 3 días en dártelo, porque eso no lo tienen encima de la mesa. Tienen que ir al archivo, y buscar la carpeta o los archivadores y llevarlo al lugar donde se puede consultar. Oye, y otra cosa, hay dentro de las viviendas que se hicieron aquí en el puerto, hay una zona que son los del Grupo Girón, que no te he oído comentar nada de eso, y esas viviendas fueron hechas y luego sorteadas entre los... Sí, hay mucha información de vivienda, no es exactamente la de Girón, pero hay mucha información de todas, desde las que hay
allá cerca de la playa, en lo que enfrente de lo que era la Guardia Civil, etcétera, es la que hay en la Trianon, la que hay enfrente El grupo Girona. ahí hay dos zonas, una que está enfrente de los Chales Azules y otra que está en la calle Virgen de Lourdes. Hay muchísima información de las viviendas. Vale, Doña Patricia. pues nada, no, que esto es para ti. Para acabar ya te hacemos entrega de la placa conmemorativa para dar las gracias por la participación. Es mi presidenta, pero... Nada, aprovecho también para recordar que el mes que viene, el día 13, tenemos la siguiente conferencia. En este caso hablaremos sobre el casino recreativo y cultural. Así que nada, esperamos veros aquí. Muchas gracias.